Muy buenos días, amigos. Vamos a continuar con nuestro devocional. Hoy estamos en el libro de 1 Samuel, el capítulo 15, y vamos a hablar un poco acerca de la rebeldía del rey Saúl. En otras palabras, cómo él se rebela contra Dios. En toda la historia de la humanidad y también parte de la Biblia, uno de los grandes problemas que ha tenido el ser humano y que tenemos nosotros, por supuesto, es el tema de la rebeldía. Es decir, me refiero a la rebeldía contra una autoridad. Puede ser los padres, puede ser también una autoridad política, pero también puede ser, y es, la rebeldía contra Dios. En el caso de Saúl, eso fue el problema. Él se rebeló contra Dios, no obedeciendo lo que el mandato de Dios era. Y lo dice 1 Samuel, el capítulo 15. El tema era de que Dios, a través del profeta Samuel, le había dicho a Saúl que tenía que matar a toda la gente de Amalek. Estamos hablando empezando desde el rey, de sus hombres y también todos sus animales, por el tema de que Amalek o los amalecitas siempre han sido un problema para el avance del pueblo de Dios. Entonces, la orden era de que Saúl tenía que matar a todos los amalecitas y no dejar a ninguno de ellos. Claro, este es un tema controversial, por ejemplo, que en algún momento lo tocaríamos. Pero lo importante aquí es que Saúl no obedece a Dios, no obedece la orden que Samuel le había dado. Por eso el versículo 3 del capítulo 15 dice: «Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Y nota cómo en el versículo 11 Saúl no obedece a las palabras de Samuel. Dice el versículo 11: «Me pesa pues haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche, dice la palabra de Dios. Ahora, este tema de la rebelión es un tema también que tiene que ver con Satanás. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 14, el versículo 12, cuando se revela Lucifer, o el lucero, en principio el nombre, contra Dios. Dice el versículo 12: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». Versículo 13 dice: «Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo seré semejante al Altísimo». Note eso, la rebeldía de Satanás. Y desde ese momento, desde que Satanás se rebela contra Dios, el hombre empieza a seguir, por supuesto, los pasos de Satanás. Se rebela contra Dios y contra cualquier autoridad. Pero pensando en esto, vamos a analizar un poco acerca de la persona de Saúl, un poco acerca del carácter de Saúl. Saúl era un tipo autosuficiente, Saúl era un tipo obstinado, es decir, se empecinaba a mantener excesivamente firme una idea intencional en este caso. Esa era la obstinación del rey Saúl. Pero llevemos a esto algunas cosas, algunas actitudes que vemos del rey Saúl es esto. En primer lugar, él desafía a la autoridad para llevar a cabo sus propios deseos. Dios le dice: destruye todo. Pero el versículo 9 dice: él no obedece. Y ahí está. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Note esto. Muy importante esto. Este es un tema, como he mencionado, muy trágico en la vida de muchas personas, en las cuales cuando hay una palabra en la Biblia de que cuando tenemos que obedecer algo para nuestro bien, realmente más bien hacemos lo contrario, desobedecemos contra Dios. Y eso es lo que pasó con Saúl. Entonces, en primer lugar, hay un desafío a la autoridad. Amigo, en esta mañana,
nunca te rebeles contra la autoridad de Dios, contra los mandamientos de Dios, nunca te rebeles. Esa es una actitud del corazón, por supuesto. Pero en segundo lugar, hay una actitud defensiva cuando se le enfrenta con la verdad. Note el versículo 15, dice la palabra de Dios, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. En otras palabras, él se defiende, pero ¿cómo? Echando la culpa al pueblo. Fueron ellos, dijo él. Y a veces nuestras acciones, en vez de afrontarlo nosotros o confrontarlo con nosotros mismos, muchas veces echamos la culpa a otras personas. A nuestra esposa, a nuestro esposo, tú tienes la culpa por esto, a nuestros hijos también. Pero en tercer lugar, Saúl se resiste a aceptar la responsabilidad de una mala acción. Mira, note lo que dice el versículo 20 de este capítulo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, dice Saúl. Y esa era mentira. Él se resiste a aceptar la responsabilidad de sus malas acciones. Amigo, en esta mañana quiero decir algo muy importante. Cuando una persona se resiste a asumir una responsabilidad de sus malas acciones, honestamente, esa es una falta de madurez. Y esto uno tiene que tener en cuenta frente a la familia, frente a los hijos. La respuesta de Samuel fue algo muy interesante. Mira lo que dice el versículo 22. Dice claramente, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado, el mandamiento de Jehová. Ahora, a Dios no le importa la religión. No le importa tanto a qué iglesia asistes. A Dios no le interesa tanto en quién crees. A Dios le importa mucho realmente que tú lo obedezcas. Samuel le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los animales. Si el problema no es la religión, tú puedes tener la religión que quieras, pero si tú no obedeces a Dios, de nada sirve tu religión. En segundo lugar, realmente Samuel le dice a Saúl, como respuesta, eres un idólatra. ¿Por qué? Porque Saúl era su propio ídolo. El versículo 23 dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y como ídolos e idolatría de obstinación, le dice. Samuel era su propio ídolo. Saúl, era su propio ídolo. Él se adoraba a sí mismo, así como Lucifer. Subiré yo haré esto, yo subiré el trono, tendré mi trono. Eso es lo que dijo Lucifer. Igual está diciendo también Saúl en este caso. Se adoró a sí mismo. Era un tipo ególatra. Era un tipo que pensaba más en él. Y quiero concluir en esta mañana diciendo algo muy importante. Seguir a Dios no es un tema realmente de que puedes seguir como quieras tú a Dios, como tú defines tus propios parámetros para seguir a Dios. No, seguir a Dios es obedecerlo en primer lugar. Y sabe una cosa, el libro de Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Seguir a Dios entonces es un tema de muerte. Yo me muero a mi yo. Muero a mi yo. Muero a mis intenciones. Por eso Lucas 9:23 va a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguir a Dios no es seguir una religión. El seguir a Dios no es hacer lo que yo quiero.
el seguir a Dios no es buscar mi propio bien, sino es obedecer a Dios. ¿Cómo estás siguiendo tú a Dios? ¿Cuáles son tus actitudes frente a la demanda de Dios, frente a lo que Dios te está diciendo en su palabra? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás haciendo conforme a lo que Él te dice? ¿O estás haciendo conforme a tus propios intereses o a tu propia autosuficiencia? Quiero animarte en esta mañana para que no busques más religión, sino busques obedecer a Dios antes que otras cosas. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día.